Hola, bienvenidos al podcast Voces del Páramo. Los niños y las niñas de la vereda Manzanares Centro de Sonsón, Antioquia, Colombia, queremos contarte cómo cuidar, conservar y actuar por el páramo de Sonsón. Escucharás las voces de una comunidad rural y de científicos y científicas para comprender el delicado equilibrio de este ecosistema. Muy buenas tardes. Hoy, viernes 6 de junio, mis compañeros y yo nos hemos reunido a hacer una serie de preguntas sobre qué plantas o qué posibilidades hay de que una planta pueda sobrevivir en el páramo de Sonsón. Queremos hacerle estas preguntas al curador del herbario Heriberto Higuita de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Ana Sofía Bustamante Montes. Vamos a proseguir a presentar mis compañeros. Mi nombre es Alejandro Vallapavos. Mi nombre es Sara Ramírez Vázquez. Mi nombre es Dana. Mi nombre es Wilton Orozco Ciro. Mi nombre es Zuleima Carolina Monterramírez. Mi nombre es Yeli Mildred Orozco Sosa y hacemos parte de este proyecto. Don Heriberto, ¿cómo estás? En este momento mis compañeros y yo quisiéramos saber un poco más sobre ti o qué es lo que haces, qué es lo que ejerces. Muy buenas tardes, amiguitos del municipio de Sonsón. Me presento, mi nombre es Heriberto David Higuita. Yo soy el curador del herbario de la Universidad de Antioquia y el día de hoy pues quiero acompañarlos con una serie de pronto de algunas dudas que ustedes puedan tener y darles ayudarles a clarificar parte de la información que ustedes tienen. Resolviendo la duda que tiene la primera Ana Sofía sobre qué plantas pueden crecer o desarrollarse en el páramo de Sonsón, pues vamos a tratar de clarificarle un poco. Muchas de las plantas que están en el páramo de Sonsón, digamos que no han sido cultivadas ni sembradas en este tipo de ecosistema, sino que simplemente han sido plantas que por su distribución normal, pues las encontramos en ese tipo de ecosistema. Es decir, los frailejones que se encuentran, por ejemplo, en el páramo de las Palomas, pues no fueron en ningún momento sembrados, sino que simplemente crecen de una forma natural en este tipo de ecosistema y se desarrollan dentro de un ambiente apropiado para ello. Seguramente ahí se han restaurado, se han reforestado con algunas especies, por ejemplo, quercus, y que se han sembrado de pronto un poco más abajo de lo que es la zona de páramo, pero han logrado pues como persistir y simplemente es como para ayudar a proteger como todas esas, algunas microcuencas o algunos ecosistemas cerquitas a las zonas de páramo. Don Heriberto, nuestra primera pregunta es ¿cómo cambian las plantas según la altitud? Con respecto a la pregunta que hace el compañero sobre las plantas que crecen a distintas altitudes, pues, o cómo se comportan estos organismos de acuerdo a ciertas condiciones ambientales, pues podemos decir que dependiendo de las condiciones climáticas, vamos a encontrar determinadas especies, digamos que se adecúan o que se desarrollan de una mejor manera en determinados ecosistemas. Es decir, por ejemplo, en las zonas abiertas, por ejemplo, en los pastizales, pues vamos a encontrar especies herbáceas o pastos en este caso. Si ascendemos un poquito al bosque, pues vamos a encontrar plantas de mayor tamaño, individuos que pueden alcanzar 15, 20 metros, podemos encontrar siete cueros, podemos encontrar robles. Y cuando llegamos ya, digamos que a la parte de páramo, pues vamos a encontrar otras especies mucho más particulares, en este caso, por ejemplo, los frailejones, bromelias, especies generalmente de porte muy bajo o casi que rastrero, y que hacen parte pues como de este tipo de ecosistemas. Nuestra siguiente pregunta ¿es posible que las plantas de mayor altitud crezcan en las altitudes más bajas? Con respecto a la pregunta de si algunas plantas se pueden adaptar de zonas altas a zonas más bajas o viceversa, o si algunas plantas de zonas bajas pueden ascender a zonas más altas, pues podemos decir que hay algunas especies que se pueden adaptar, digamos que a estos cambios que nosotros hacemos para algunas modificaciones o que nos parezca interesante, por ejemplo, alguna especie para ser considerada como ornamental y se pueda pues como adaptar fácilmente.
En términos generales, las plantas tienden más a que algunas especies de zonas altas se adapten más a condiciones bajas, pero no a unos gradientes muy altos. Es decir, por ejemplo, si yo tengo los frailejones en el páramo de Sonsón, pues esas especies no se van a adaptar muy fácil a la zona urbana, por ejemplo, del municipio de Sonsón. Si bien la diferencia de altura no es muy grande, pues no tienen, digamos, que las condiciones adecuadas para este tipo de organismos y por lo tanto no logran pues como desarrollarse. En Medellín, por ejemplo, hay algunas especies que se han adaptado muy fácilmente desde la parte alta del Parque Arví, la zona de Santa Elena, de Río Negro, y que se pueden de pronto de una u otra manera ser como cultivadas o sembradas como parte de ornamento en algunos sectores de la ciudad de Medellín. Pero no todas se adaptan pues como a este tipo de cambios, porque a veces pues cada una de las plantas tiene, digamos que, o requieren unas condiciones muy específicas, puede ser de humedad, de temperaturas, de cantidad de lluvia, cantidad de radiación solar, vientos, por ejemplo, que también son muy importantes. Entonces, dependiendo pues como de las plantas, algunas se pueden adaptar más o en mejores condiciones que otras. Nuestra tercera pregunta es, ¿hay especies endémicas en el páramo de Sonsón? Con respecto a la pregunta de si hay especies endémicas en el páramo de Sonsón, sí, la respuesta es sí. Una de las más, digamos que las más icónicas es el frailejón. El nombre científico es Speletia restricta. Es una especie que si bien se había colectado por ahí desde los años 80, 90, solo hasta el año 2020, solo se describe pues como una especie que es única de este tipo de ecosistema. O sea, es una especie que solo es conocida y solo se ha registrado para el páramo de las Palomas y las áreas circundantes pues como esta zona de páramo. Hay otra orquídea que también fue recientemente descrita, se llama Epidendrum sonsonense, y ese epíteto, ese nombre, digamos que sonsonense, pues simplemente lo que hace referencia es a esa localidad donde solo ha sido registrada, en este caso el páramo de Las Palomas, municipio de Sonsón, y donde se conocen pues como muy poquitas poblaciones. En el año 23 también se describió una especie de arbusto de la familia del café, pertenece a la familia Rubiácea, se llama Tournifortioxis triplora, es una especie que que la describió un colega de la Universidad de Antioquia, del herbario de la Universidad de Antioquia, y que también hace parte pues de esas especies que solo han sido reportadas o conocidas para esta localidad. En términos generales, pues hay más o menos, diría yo que más o menos unas 20 especies que han sido descritas de estas localidades, lo que es el sector de Chaverras, el páramo de las Palomas, el Cerro La Vieja, que son como algunas localidades de este sistema de páramos y que sí, son muy aledañas pues como al municipio de Sonsón. La cuarta pregunta es, ¿cómo ayudan las plantas en la producción de agua en el páramo? La otra pregunta que me hacen con relación a cómo estos ecosistemas o los páramos contribuyen, por ejemplo, a la retención como a la acumulación de agua y que pueda ser disponible para poblaciones humanas o animales que puedan estar muy cerca a estas localidades, pues podemos decir que las plantas como tal, por todo el sistema radicular que tienen, por toda la cobertura que tienen ellos, pues como en la parte terrestre, pues el hecho de que existan las plantas o que estén las plantas en estos ecosistemas, pues evita de una u otra manera que se presenten escorrentías bastante fuertes y de esta manera pues pueden causar una cantidad de deslizamientos en zonas más bajas. Entonces de esta manera pues las plantas de estos ecosistemas actúan como una especie de colchones en los cuales retienen una cantidad de esa agua que está disponible y que simplemente por sistemas de desagüe pues van llegando a las zonas más bajas para que sea disponible
bien sea para el municipio de Sonsón o diferentes comunidades o veredas que puedan estar en las zonas más bajas. De esta manera, pues las plantas también utilizan el agua pues que está disponible y de esa manera pues van, digamos que regulando ese ciclo hidrológico de tal manera de que no afecte pues a las poblaciones humanas y a los distintos ecosistemas que tenemos en estas zonas del departamento. Nuestra última pregunta es, ¿se han descubierto nuevas especies en el páramo de Sonsón? Bueno, la última pregunta que me hacen, que si se han descubierto o descrito especies desde el sistema de páramos de Sonsón y sus zonas aledañas, pues complemento un poco, por ejemplo, lo que decía ahorita anteriormente sobre las especies endémicas. Lo cierto es que en estos últimos años, bueno, a partir de las primeras expediciones que se hicieron a estas zonas de páramo, más o menos desde los años 80, pues se han descrito para esta zona más o menos casi unas 30 especies, siendo las más recientes, pues como les dije ahorita, la espeletia, el frailejón que es nuevo para esta localidad, la espeletia restricta, está una orquídea que se llama Epidendrum sonsonense, que es una especie bastante llamativa por el color amarillo de sus flores y que solo se encuentra pues acá en este ecosistema. Hay unas especies de bromélias que también han sido descritas de acá. Y lo otro curioso es que muchas de estas especies pues llevan como ese nombre de sonsonense, haciendo referencia pues como a esa localidad donde han sido colectadas por primera vez y que han sido dadas a conocer para la ciencia y que se convierten pues como en un elemento bastante importante para el conocimiento, valoración y conservación de los recursos naturales en estos ecosistemas tan importantes que tenemos en nuestras regiones. Por eso es muy chévere también pues como esta actividad que ustedes están haciendo, pues en la medida en que empezamos a reconocer todos los elementos que tenemos en nuestras áreas de estudio, pues seguramente vamos a tener más elementos para proteger, conservar y darle un valor adecuado pues como a todos estos recursos. Muchas gracias, Heriberto. Gracias por escuchar este episodio de Voces del Páramo. Los niños y niñas de la vereda de Manzanares Centro queremos agradecerles por seguir cuidando el páramo.